Vida mental del Homo religiosus. Historia del proceso de hominización de la especie humana. El ser humano actual es el resultado de un largo proceso de hominización, un proceso evolutivo a través del cual una raza de primates dio lugar a la especie humana. Características que diferencian al hombre de los demás primates. Cambios evolutivos. Desde el Australopithecus, considerado el primer antepasado, quien data desde hace 5 millones de años aproximadamente, era un primate como el gorila o el orangután, pero ya andaba sobre 2 piernas, aunque aún trepaba árboles. No fabricaba ninguna herramienta, vivía en África. Por su parte, el Homo habilis, quien data desde hace 2 millones de años, vivió también en África. Este ya realizaba herramientas de piedra. Su estatura oscilaba entre 1.40 y 1.50 metros. Es considerado el primer ser humano. Luego aparece el Homo erectus, que surgió hace más de 1,5 millones de años. Tenía mayor desarrollo tecnológico. Ya conoció el fuego, fabricó bifaces y su estatura era entre 1.60 y 1.80 metros. Fue la primera especie humana que se expandió por grandes regiones de Europa y Asia. El hombre de Neandertal surgió hace 150.000 años, bastante parecido al ser humano actual. Medía entre 1.60 y 1.70 metros. Usaba pieles como vestimenta debido al intenso frío. Fue el primero que enterró a sus muertos. Nace en Europa y se desplazó hacia África y Asia. También encontramos en este proceso de hominización al Homo sapiens, que al parecer surgió en África hace 150.000 años. Por tanto, coexistió con el de Neandertal y ayudó a su extinción. Elaboraba herramientas sofisticadas y realizó obras de arte. Fue el primer ser humano que alcanzó Oceanía y América. En el último escalón de la evolución tenemos finalmente al Homo sapiens sapiens, hombre actual, subespecie del Homo sapiens. Surge hace aproximadamente unos 40.000 años. Se expandieron entre Europa y en Asia Occidental. Cuando lo hicieron, habían desarrollado capacidades simbólicas de lenguaje. Hicieron grabados y pinturas en las paredes de las cuevas, los cuales aún se conservan en algunos lugares de Europa. Habían desarrollado ya una capacidad armamentista, es decir, construyeron proyectiles. Según Shewa, su estatura es de entre 1.80 y 1.85 metros. Empiezan a organizarse socialmente, entraron con otro elemento nuevo, la moral. La moral tiene esta característica. Coopero con quien coopera, no coopero con quien no coopera. El habla y el pensamiento también están mucho más desarrollados en esta subespecie del Homo. Cambios morfológicos del proceso de hominización. Bipedismo. El hombre anda en 2 patas dejando libre manos y brazos. Alcanza en la posición erguida porque la pelvis humana es más corta que la de los primates. Como consecuencia, tenemos la forma de la pelvis y cambio en la posición y forma de la cabeza. Pulgar oponible. El pulgar puede tocar la yema del resto de los dedos de la misma mano. Como consecuencia, facilita la manipulación de objetos. Habla en lenguaje articulado. El hombre tiene la cavidad bucal y las cuerdas vocales que le permiten articular sonidos. Elaboran códigos para comunicarse verbalmente. El cerebro humano, tal y como lo conocemos actualmente, ha sufrido un proceso de evolución de 2,5 millones de años desde nuestro ancestro más primitivo, aumentando el peso del cerebro de 500 a 1.400 gramos. El género Australopithecus, del que se supone que evolucionó el género Homo, tenía una capacidad craneal de unos 500 centímetros cúbicos, muy similar al de un gorila actual. Por su parte, el Homo habilis mostraba una capacidad craneal de 700 a 750 centímetros cúbicos de volumen cerebral medio. El Homo erectus alcanzó los 900 centímetros cúbicos de volumen cerebral y finalmente el Homo sapiens actual llegó a obtener un volumen de hasta 1.400 centímetros cúbicos. El cerebro del Homo sapiens necesitó más de 100.000 años antes de empezar a usar su gran cerebro cognitivo para la abstracción y el arte. Mediante la comparación con cráneos de Homo de Neandertal, parece ser que una de las diferencias que han llevado al Homo sapiens a un estado mayor cognitivo es el aumento de su corteza prefrontal.
Esta región cerebral es la encargada de la toma de decisiones y la planificación compleja, así como la personalidad y la sociabilidad. A lo largo de nuestra evolución, las mejoras en el cerebro y el cuerpo se han complementado recíprocamente. Cuando una etapa avanzaba, esta impulsaba la mejora de la otra, siguiendo un ciclo de retroalimentación positiva. De esta manera, ponerse de pie fue uno de los primeros hechos trascendentales de la humanidad, y está constatado que esto sucedió antes de la aparición de los pulgares prensiles, la habilidad de fabricar herramientas o el desarrollo del lenguaje. Antropología religiosa. Su objeto de estudio es el Homo religiosus, el conjunto simbólico de lo sagrado y las creencias religiosas que rigen la vida y la conducta. Según Eliade, el hombre debe ser el centro de la investigación. Desde entonces, la exploración del pensamiento, de la conciencia, del comportamiento y de la existencia del Homo religiosus constituye el objetivo último del trabajo del historiador. Eliade se sumerge en las profundidades de la conciencia y del comportamiento del Homo religiosus, que vive su experiencia existencial de lo sagrado y concluye que lo sagrado no es un momento de la historia de la conciencia, sino un elemento de la estructura de la conciencia. Definición del Homo religiosus. Eliade define al Homo religiosus como alguien que cree siempre que existe una realidad absoluta, lo sagrado, que trasciende este mundo, pero que se manifiesta en él y por ello lo santifica y lo hace real. El Homo religiosus se define por una experiencia sui generis, la experiencia religiosa. Sin embargo, este personaje al que llamamos Homo religiosus, omnipresente en espacio y en tiempo, tiene varios rostros, debido a que cada cultura le atribuye rasgos específicos. Su fe, sus creencias, su experiencia vital, las situaciones históricas existenciales, su comportamiento social, marcan de manera distinta cada una de las culturas surgidas de sus creencias. Actividades cotidianas del Homo religiosus. Ahora bien, el análisis de lo sagrado en el comportamiento del Homo religiosus se revela extremadamente interesante desde el punto de vista antropológico. En efecto, para poder comunicar su experiencia, para mantener su relación con lo luminoso, es decir, lo sagrado, el hombre religioso antiguo puso en movimiento todo un orden simbólico. Recurrió a la luz, el viento, el agua, el rayo, los astros, la luna, el sol. En las grandes religiones paganas vemos la unión entre el cosmos y lo luminoso. Para hacer eficaz en su vida la fuerza luminosa, el Homo religiosus antiguo movilizó un auténtico universo simbólico de mitos y de ritos. Estos símbolos se encontraban tallados en cuevas, lo que nos permite pensar que el Homo religiosus plasmaba sus experiencias espirituales. Para esto, necesitaba herramientas, fabricadas por él mismo. Mediante estas fijaba en piedra, arcilla, papiro, madera o pergamino la memoria de sus creencias y su experiencia religiosa. Un aspecto importante es la creación del vocabulario de lo sagrado por el Homo religiosus. Desde los orígenes y a lo largo del milenio, el Homo religiosus es un creador de cultura, afinando y desarrollando las diversas capacidades de su espíritu y de sus manos. Prolongadas por herramientas, se ha esforzado en someter al cosmos y a humanizarlo. Su experiencia religiosa está íntimamente ligada a su experiencia cultural. El rito juega un papel importante en la vida del Homo religiosus. En el Tratado de Antropología Religiosa, el rito es contemplado en el marco de la experiencia existencial del hombre. Se sitúa en el interior de una expresión simbólica que busca un contacto vital con la realidad trascendente, con lo divino, con Dios. El rito se expresa por medio de gestos y palabras. Está ligado a una estructura simbólica, por la que se opera el paso hacia la realidad ontológica, el paso del signo al ser. Las acciones rituales son medios por los que el Homo religiosus trata de religiarse al arquetipo, que se encuentra fuera del mundo natural.
Un arquetipo son imágenes universales. El rito se ejecuta por medio de elementos tomados del cosmos, como el agua, la luz, la sal, el aceite. En los rituales el hombre organiza el tiempo en referencia al tiempo arquetípico, al Ilu Tempos. Rituales festivos, rituales de celebración, rituales sacrificiales, rituales de iniciación. Gracias al ritual, el Homo religiosus se incorpora a un tiempo primordial o a un acontecimiento arquetípico. El símbolo. El filósofo Cassirer consideró a la actividad simbólica como la mediación entre el mundo animal y el mundo humano, gracias a la cual los seres humanos podemos construir nuestro propio universo de percepción y expresión. Los símbolos, dice este autor, son parte del mundo humano del sentido, a diferencia de las señales, que corresponden al mundo físico del ser y que pueden ser igualmente captadas por el animal. Según el filósofo Riceur, símbolo es toda realidad que remite a otra realidad y que por ello necesita interpretación. Esta concepción parecería reducir el símbolo a los signos convencionales, que son los que necesitan del universo, de su propio discurso para una adecuada captación. Este autor señala como característico del símbolo el poner en relación dos niveles, uno lingüístico verbal o no verbal, y otro no lingüístico que es la experiencia no conceptualizable. El símbolo asume las experiencias humanas más profundas, las ordena en el nivel de la conciencia y las hace expresables. Desde esta misma concepción, el teólogo Rainer califica al ser humano como simbólico, porque se expresa para hallar su propio ser y para hacerse inteligible a otro. Por lo tanto, conviene resaltar, el símbolo es real por ser expresión real de una experiencia real. En cuanto al lenguaje y su estudio, aunque la filosofía griega y los maestros medievales se ocuparon del lenguaje, la lingüística como ciencia nació en el siglo XVII, en la escuela de Port-Royal, desde la preocupación que se manifiesta a fines del siglo XVIII y principios del XIX, en la intención de reconstruir una lengua madre y estudiar la transformación de las lenguas en el tiempo. El símbolo en el pensamiento de Mircea Eliade. Eliade afirma que, por ser el hombre temporal, no tiene acceso a la realidad sagrada, que es trascendente. Esta se le revela por medio de hierofanías. La hierofanía es toda manifestación de lo sagrado. Catofanías, que es la manifestación de lo religioso como poder, y teofanías, que es la manifestación de lo sagrado como un Dios personalizado. De esta revelación, el hombre guarda un conjunto de imágenes dentro de sí, siendo estas perennes y universales. A su vez, la imaginación imita modelos ejemplares de las imágenes, los reproduce, los actualiza, los repite indefinidamente. Estas reproducciones constituyen los símbolos. De tal modo, las hierofanías se convierten en símbolos y los símbolos se convierten en la prolongación de las hierofanías. En otras palabras, el símbolo es la forma en que lo sagrado se manifiesta al hombre, en que éste llega a cierto conocimiento de lo sagrado y lo trasciende. Las principales características de los símbolos son las siguientes. A. Ofrecen información que es difícil, sino imposible. Transmitir por medio de palabras. Llevan a la luz una realidad sagrada y cosmológica que ninguna otra manifestación puede revelar. La función del símbolo es la de revelar una realidad total, inaccesible a los demás medios de conocimiento. B. Nunca son unívocos. Siempre son polivalentes, ya que revelan muchos sentidos al mismo tiempo. Su función es de unificación. El pensamiento simbólico no se opone al racional, pero el hombre primitivo no es solo un pensador racional, sino también un homo symbolicus. C. El simbolismo tiene una estructura lógica y coherente. Sin embargo, hay diferencias con el concepto propio de la lógica moderna. El símbolo es producto de la totalidad del hombre.
el concepto solo de sus facultades razonadoras. En la simbolización, el pensamiento racional no es todo. También intervienen la emoción, la intuición y lo inconsciente. D. Aunque todas las actividades del hombre implican simbolismos, el símbolo es un modo específicamente religioso de conocimiento. En la historia de las religiones es donde se hallan los arquetipos. Psicológicos y críticos literarios no tratan sino con variantes aproximativas de estos arquetipos. E. Los símbolos. También enfatizan la naturaleza social del hombre. Son arquetipos colectivos y forman una memoria popular. El simbolismo hace que el hombre no se sienta aislado en el cosmos. La conceptualización, por el contrario, enfatiza la individualidad. Los conceptos son más abstractos, más alejados de la realidad que los símbolos. F. En la sociedad occidental, el símbolo ha degenerado. Se ha convertido en superstición o en objeto con un valor económico estético. Se ha racionalizado, infantilizado. Vida mental del homo religioso. Buenas tardes, nos encontramos con el profesor Luis Bernal, que es docente de la Facultad de Psicología. Él nos va a hablar acerca de las características del comportamiento de la vida mental del hombre arcaico. El estudio del surgimiento de la conciencia humana está ligado a muchas disciplinas. Una de las disciplinas encargadas de estudiar este fenómeno es la antropología religiosa, la que propone que la experiencia simbólica empieza y tiene lugar cuando se da una transformación del objeto externo, ¿sí?, a la imagen. Esto es un punto fundamental en el desarrollo de la conciencia humana, tal y como la conocemos hoy en día, entendiendo que en un primer momento la conciencia tuvo un carácter puramente simbólico. En este sentido, las imágenes despiertan el conocimiento y a su vez suscitan impulsos y conducen a imágenes primordiales y a arquetipos, ¿sí? Cuando el humano está apto físicamente y a nivel cerebral, entonces se va despertando esta conciencia simbólica, ¿sí?, que es una introyección de los objetos del exterior, y se va creando, se va generando la imagen, ¿sí? El símbolo en actividad, entendiéndole como un fenómeno dinámico, suscita fuerzas psíquicas que enlazarían la conciencia, la parte del darme cuenta de que estoy ahora, aquí y ahora en este sitio, con el subconsciente, ¿sí? Y el subconsciente tendría o contemplaría elementos del inconsciente individual como de... En este sentido, el imaginario cobra un carácter subjetivo a nivel de la psique humana. Para que estos símbolos se vayan desarrollando en la mente del hombre primitivo, del Homo religiosus, es necesario que haya una interacción constante con el ambiente. Se puede decir de esta manera que hay un recorrido antropológico, ¿sí?, a más del complejo imagen-símbolo, hay un recorrido antropológico que conecta con la parte ambiental contextual de las personas de esta época. Estos impulsos o estos estímulos ambientales ayudan a que en el hombre arcaico se vaya desarrollando el simbolismo, la imaginación, el imaginario, y esto a su vez permite que las sociedades se vayan organizando a un nivel mucho más humano, ¿sí? Entonces, desde este punto de vista, la antropología religiosa asume una tendencia sistémica cuando propone el desarrollo de la conciencia humana, ¿sí? Bien, como le indicaba, este complejo imagen-símbolo y el recorrido antropológico se tienen que asociar a otra variable importantísima que es considerada por la antropología religiosa y que es la herencia o la iniciación.
La iniciación revela los asuntos sagrados, los símbolos y la verdad al neófito. ¿Sí? Entonces, la primera cultura humana llamada cultura oldubayense, en donde se encuentran estos restos de Homo habilis, demuestra la presencia de una actividad psíquica. Por ejemplo, presentarían una capacidad para elaborar proyectos, una capacidad para organizar el trabajo, la casa, observar el entorno, la naturaleza y los recursos animales y vegetales. La investigación en este sentido nos indica que ya hay una actividad psicológica mental en el Homo habilis. ¿Sí? En este sentido, el utensilio cumple una fase de progreso humano, ya que se necesita una idea o proyecto mediador para que el Homo habilis elabore el instrumento y a ese instrumento le dé un para qué. ¿Sí? En este sentido, ya se necesita una representación mental sobre las características del utensilio, cómo se va a trabajar la piedra o cómo se va a trabajar cualquier otro material. Esto nos da los indicios de que ya había una vida mental en el Homo habilis. Bien, siguiendo en este sentido, existen dos factores que hacen posible la aparición del Homo habilis. El primero, la liberación de la mano, que es un hecho muy importante, y el crecimiento de las facultades intelectuales reflejas, ¿sí?, que corresponden al orden de lo simbólico. La liberación, además de estos dos factores que acabo de mencionar, un factor muy importante se traduce en el enderezamiento del cuerpo, que es una condición indispensable en la evolución física. ¿Por qué? Porque esto le permite al Homo habilis la visión del horizonte, ¿sí?, de su entorno circundante, y la visión del horizonte sería un estimulador del descubrimiento. La antropología religiosa nos explica que una vez que el Homo habilis adquiere una posición bípeda, esto es un hito nuevamente importante, ¿verdad?, en ese desarrollo de la conciencia humana, ¿sí? Si usted quiere, llegamos a un segundo momento. El pensamiento simbólico, ¿verdad?, comienza a enfrentarse a un entorno mucho más amplio, del cual antes el Homo no era observador, pero debido a sus características físicas, en este momento específico de la evolución humana, tiene la perspectiva, ¿verdad?, en profundidad y hacia el horizonte. En este sentido, se debe considerar que el Homo habilis ya era un organizador del espacio, ¿sí? Posiblemente como lo conocemos ahora, ¿verdad?, con profundidad, espacio, etc. Podemos llegar a afirmar, por lo dicho, que el Homo symbolicus nació hace 2 millones de años atrás, ¿sí? Justamente el Homo habilis da paso al Homo erectus hace 1.6 millones en África Oriental. El volumen cerebral del Homo erectus va en aumento desde los 800 cc a los 1200 cc. También hace 450.000 años atrás se descubren estos primeros rastros de fuego, como les mencionaba al inicio de la entrevista. La liberación de la mano y el descubrimiento del fuego serían los momentos que catapultan, ¿verdad?, a que el humano vaya generando una conciencia en el sentido del humano actual, del humano moderno, ¿sí? ¿Debido a qué? A que el fuego agrupa más a la familia, a las sociedades, a las comunidades. En este sentido, el hombre se tornaría un ente mucho más social, mucho más gregario, ¿sí? Y recordemos, el ritual pondría de manifiesto o ayudaría a que una comunidad ponga de manifiesto el contacto con la divinidad o el contacto con el espacio sagrado. Desde el Homo erectus hasta el Homo sapiens hay una evolución morfológica profunda, ¿sí?
El Homo sapiens aparecería hace 300 millones de años atrás. Una vez que surge el Homo sapiens sapiens, se desarrollan las primeras grandes culturas de la humanidad, tal y como las conocemos en la actualidad. Por ejemplo, con sus instituciones, con su organización socioeconómica específica, etcétera, etcétera. Ya se había mencionado que un hecho importantísimo en el desarrollo de la conciencia humana fue la evolución del organismo físico, la posición bípeda, la posición erecta, ya que esto le permitía al hombre del pasado observar en profundidad, observar a su alrededor y observar la bóveda celeste. En este sentido, el desarrollo de las vértebras cervicales tiene una gran función cuando permite que el cuello se mueva de la dirección de izquierda a derecha o viceversa, arriba hacia abajo. Esto permite, ¿verdad?, que el humano tenga una perspectiva en profundidad y acceda a nivel de la visión hacia la bóveda celeste. La bóveda celeste, según la antropología religiosa, fue un fenómeno, si se puede denominarlo, muy importante desde la observación. Hablo desde la observación, el fenómeno muy importante, ya que la conciencia humana sufriría unas pulsaciones